Hola a todos, amigos. Comenzamos otra reseña de juegos de Cas OI. Hoy tenemos un invitado poco común para nuestra reseña, un juego de plataformas. Esta es la primera reseña de un juego plataforma. Recuerdo que aún no hemos tenido ningún juego de plataformas. Todavía no, es cierto. Valera, ¿nos explicas por qué un juego de plataformas? ¿Por qué decidiste eso? Entonces, ¿cómo se te ocurrió esta idea y qué fue lo que realmente te inspiró? Para resumir, hice mi primer juego más o menos bastante decente con un equipo llamado Cat Cringe. Era un juego musical. La cuestión es que teníamos una retención bastante baja en ese juego. A la gente le gustó el juego, recibió calificaciones altas y muchas de ellas. Teníamos baja retención. Pensé quizá todo se deba a que no tengo suficiente contenido. Me di cuenta que necesitaba hacer un juego con muchas ubicaciones, jefes, enemigos, progresión y una historia. Y necesitaba un formato para mostrar todo eso, solo recordando juegos antiguos como Contra o algo más animado. Si lo has escuchado, existe un juego Metal Assault o Metal Slug. Esos juegos eran geniales para mostrar visuales, diferentes ubicaciones y personajes. Decidí hacer un juego de plataformas. Pensé que los juegos de plataformas son cómodos de jugar con dos joysticks táctiles, lo cual funciona bien en móviles. Vika, vamos entonces. Entiendo que el juego está vacío. En general, ¿qué opinas de los juegos de plataformas? ¿Vale la pena promocionarlos a través de ASO? ¿Quién nos hablará de ASO y juegos de plataformas si no eres tú? Vamos, sí. Sí. Hola a todos. Para los juegos de plataformas, como con otros juegos, nos enfocamos en el ASO visual, es decir, la parte de texto. Aquí permitimos algunas inexactitudes porque todo esto será impulsado por tráfico de pago y en su mayoría para casi cualquier género. Para temas de juegos, seguirán siendo las principales palabras clave de marca o algunas especialmente populares. Esto no es una excepción. Comencemos con Google Play en sí. Me gustó mucho el video. Está genial, no tengo comentarios al respecto. Me gustó el icono, pero no me gustaron las capturas de pantalla. Son tan pequeñas que realmente es casi imposible ver algo en ellas. Experimento con la primera, segunda y tercera captura de pantalla porque ahí tienes un título principal. Eso está genial, pero me gustaría ver más acción, algo más atractivo, para que cuando mires la imagen pienses de inmediato, oh, qué genial. Eso quiero. Todo esto es para una prueba AB. Es como un tema de conversación recurrente. Quizás incluso tenga sentido usar algunos zombies. Mira, para mí eso es más interesante que la captura de pantalla que tienes ahora. Tus primeras 3 o 4 capturas de pantalla deben ser cautivadoras y captar la atención de la gente, porque si estamos hablando de shooters o bueno, de cualquier juego en realidad, casi todo se trata de lo visual. En cuanto a la optimización ASO, puedo ver que aparecen las palabras clave principales, como 2D, plataformas, RPG y algún tipo de disparos. Desde esta perspectiva, hay que rehacerlo, reescribirlo y deberías añadir más palabras clave relevantes que incluyan, por ejemplo, cosas como armas, disparos, zombies, dragones. Básicamente, deberías incluir todo lo que puedas allí, pero no pondría el enfoque principal ni la atención en obtener tráfico orgánico desde la búsqueda, simplemente porque al final se trata de una aplicación de juegos. En cuanto a la calificación en general no está mal, pero necesitamos al menos un 4.5, así que hay que solucionarlo con urgencia. Califícanos podría arreglarlo. Puedes ajustarlo dentro de la aplicación. Creo que todo saldrá bien. Primero necesitas actualizar el ASO, luego probaría nuevas capturas de pantalla y después de eso comenzaría a comprar tráfico y a partir de ahí todo se irá acomodando poco a poco y la calificación se estabilizará. Si hay una solicitud de califícanos en la app con capturas de pantalla, averiguaremos las mejores para usar. En general, eso es todo lo que tengo sobre comentarios. Si tienes alguna pregunta, discútela en la conversación. Continuemos. Probablemente tengo algunas preguntas. En general, creo que a nuestros espectadores les interesará. ¿Podrías decirnos, por favor, si usas IA específicamente para seleccionar capturas de pantalla? Porque recientemente escuché de algunos de mis otros colegas que incluso puedes subir varias capturas de pantalla a cualquier IA y puede indicarte qué elementos visuales o combinaciones de colores funcionan mejor. Y este esquema de colores también depende de la época del año, la ubicación y así sucesivamente. ¿Realmente haces algo así? Veamos la situación realista. La inteligencia artificial en general realmente funciona mejor que un humano. Es decir, si hablamos de detalles menores, como por ejemplo las manos o el video, tiene algunas fallas y por supuesto sin un buen diseñador capacitado que lo retoque, no se puede prescindir de uno. En general, la idea y el posicionamiento, la forma en que la inteligencia artificial lo presenta es excelente.
Tengo un caso en el que cuando surgía la IA y apareció Midjourney, tenía una app de juegos para niños y el cliente hizo todo con Midjourney y su tasa de conversión aumentó un 3 o 4%. Honestamente, fueron números enormes. Eso fue cuando empezó a aparecer. Desde entonces, he recomendado a todos que usen inteligencia artificial. ¿Por qué no? Simplemente no veo ningún problema con ello. Lo principal es no exagerar para que no termines con usuarios que se van después de ver que todo se ve tan bonito, realmente, ya sabes, atractivo y útil. Pero luego instalas la aplicación y es realmente horrible. Solo quieres eliminarla de inmediato. Asegúrate de que ese tipo de efecto no ocurra. Bien, genial, gracias. Solo tengo una pregunta más. Hoy incluso mostraste capturas de pantalla de este juego. Hay subtítulos, texto y una captura de pantalla con una frase ya tomada directamente de la página del juego en la Store. ¿Cómo afectan los subtítulos o el texto en las pantallas al posicionamiento? ¿Google realmente lee esto si hay mucho texto ahí o no? Quiero decir, el texto que agregamos y el que ya está en la captura, ¿no podrían interferir entre sí? Esa es una buena pregunta, pero no puedo darte una respuesta definitiva. Y nadie puede darte una respuesta definitiva, porque es un dilema, como ser o no ser. En realidad creo que sí lee el texto de las capturas de pantalla, porque cualquier chat y cualquier chat de inteligencia artificial puede de hecho reconocer el texto que hay en una imagen. Creo que Google Play podría permitir inteligencia artificial que reconozca texto en imágenes. Para nosotros, esto es realmente más importante para el usuario que para el posicionamiento. Y muy a menudo en aplicaciones de juegos me encuentro con casos donde, por ejemplo, haces capturas de pantalla bonitas, todo se ve genial, añades texto llamativo, pero las conversiones bajan significativamente. Es una cuestión de gustos, cada quien tiene sus propias preferencias. Por eso, en las aplicaciones de juegos funciona mejor si no añades ningún texto destacado en absoluto, y simplemente depende de la audiencia. Mientras más jóvenes son, menos quieren leer. Solo necesitan imágenes con colores brillantes y vivos y entonces todo funcionará. Si hablamos de si estas cosas influyen en el posicionamiento, creo que sí, pero creo que su peso es bajo como el de las reseñas. He escuchado que existe este tipo de ventana de diálogo en una captura de pantalla, ¿cierto? Solo hay algo de texto ahí. Y si añadimos nuestro propio texto, alguna frase, por ejemplo, para el posicionamiento condicional, en realidad va a interferir y sobrecargar la captura de pantalla. Así que probablemente sea mejor no hacerlo. De hecho, hoy mostraste este ejemplo tan claro. Genial, muchas gracias por las explicaciones detalladas. Vika es una gran experta en ASO, contacten con ella. Entonces pasemos suavemente a mí. Valera, ¿podrías contarnos, por favor, si ha habido algún intento de comprar tráfico? Quizás compraste algo en Google u otras fuentes, compras de publicidad y, en consecuencia, su proporción y revisar las acciones de los competidores. Entonces empezaré con la monetización. Eso quizá tendría más sentido. El juego tiene monetización con anuncios intersticiales que aparecen en momentos lógicos, antes de empezar el nivel, después de terminar el nivel y en medio del nivel. Hay una zona de guardado que muestra un anuncio, se puede mostrar hasta 3 intersticiales por nivel y un nivel se completa en promedio en 6-7 minutos. Hay recompensas por varios recursos en el juego, compras en la aplicación para estos recursos y la compra estándar en la app para desactivar anuncios. Para adquirir usuarios con Playdog, ejecutamos campañas en Estados Unidos y la adquisición fue por Facebook. Nuestra tasa de retención promedió un 30%. Eso es según Firebase, probablemente desde el primer día. Sí, esa era la tasa de retención del primer día. La retención del día 1 fue del 30% y el CPI en Facebook fue $1.8 por instalación, lo cual es bastante. Eso en realidad es mucho. Parece que en realidad se pasaron un poco. Déjame agregar un poco más a lo que dijo Victoria. La jugabilidad es muy interesante, al menos en mi opinión subjetiva. Nos enviaste una lista de competidores que estabas analizando y usando como referencia. Echemos un vistazo a lo que tienen. Este es uno de ellos. Como puedes ver, en los últimos 30 días solo han tenido pocas compras. Probablemente su principal monetización provenga de anuncios. Si miramos los números de toda la vida, han ganado algo aquí y allá. La mayor parte de nuestro tráfico proviene de Estados Unidos. Esto es tráfico orgánico. También está Rusia, Alemania y Brasil. Veamos sus creatividades y dónde compran tráfico. Aquí tengo datos de los últimos 90 días. Compran tráfico en Uplovin, así que probablemente usan la mediación Max, lo cual tiene sentido, así que todo el tráfico viene de ahí. Un poco de Google Ads, más algo de tráfico de YouTube. Nuestras impresiones fueron en Estados Unidos. Curiosamente, Países Bajos está en segundo lugar, aunque es un mercado relativamente pequeño y hubo un número bastante grande de impresiones allí. Europa, Turquía, Alemania, Tier 1, sí. Incluso aquí no veo a Latinoamérica en segundo o tercer lugar.
Como pueden ver, por lo que noto, están comprando en Applovin y es absolutamente claro que compran anuncios de video. Y aquí hay simplemente un mapa final interactivo. Está en todas partes. Echemos un vistazo a uno de los creativos principales que tienen. Un creativo de gameplay bastante simple. Hay muchos efectos especiales diferentes, pero nada se descompone ni explota en ningún lado y no hay pista de audio. Nada de voz en off ni texto. Un creativo sencillo como este, pero también echemos un vistazo a los datos durante el último año. Aquí la situación ha cambiado por completo. Aparentemente también hacían algunas pruebas. Lo más probable es que también estuvieran probando creativos, quizás como parte de su proceso, porque primero fue Facebook, luego Applovin y después se añadió Google. En cuanto a este competidor, sí, efectivamente vemos que están comprando tráfico, comprando activamente y además han probado varios canales diferentes, eligiendo finalmente el que más les conviene. Aquí podemos ver claramente que los creativos que antes eran muy populares simplemente ya no funcionan, se han quemado. Incluso si miramos los últimos 360 días, seguimos viendo creativos completamente diferentes y únicos apareciendo en la parte superior. El creativo que está en la cima ahora mismo es mayormente totalmente nuevo, con 233,000 impresiones. Se añadió en febrero. Sí. En estos juegos, en los shooters, los creativos se queman rápido. Lo sabemos por nuestra propia experiencia, primero que nada. Y segundo, si miras, al principio era Applovin y luego Facebook. Facebook consume los creativos mucho más rápido, se queman 2 o 3 veces más rápido que en las redes habituales. Si en Applovin un solo creativo puede durar medio año o más si funciona bien, ese no es realmente el caso con Facebook. Siempre tienes que estar alimentándolo constantemente con nuevos creativos, nuevas imágenes, siempre. Y no debería ser solo cambiar un píxel, sino un visual completamente diferente desde el principio. Nuestro segundo competidor es bastante nuevo. Aquí simplemente no hay métricas y no compra tráfico en ningún lado. Y el tercero, el que nos mostraste, es un poco más pequeño que el primero que vimos, pero sigue siendo realmente bastante interesante. Permíteme recordarte, cuando muestro esta página estamos viendo las descargas totales, no el tráfico pagado. Y aquí tenemos a México, que en realidad me sorprendió mucho, Corea, luego Estados Unidos, Brasil y Japón en este ranking. Así que la geografía del juego es realmente muy diversa. De nuevo, ahora mismo estamos viendo un periodo más corto, solo 90 días. Como podemos ver, aquí se utilizó YouTube y el 3% fue todo Google. Pero fíjate que últimamente, de hecho, casi no se ha comprado nada en lo que respecta a impresiones en el creativo, puedes comprobarlo. Es un número muy pequeño de impresiones. Quizás intentaron comprar algo de tráfico. Esa es la situación. Y ahora veamos el panorama general del último año. Aquí la situación es diferente. Lo intentaron Facebook. Aquí hubo una compra de anuncios bastante decente, el resto fue Google, incluso intentaron con TikTok, pero en su mayoría dependieron de Google. Todo aquí estuvo enfocado en video, no usan Facebook y los playables, como sabes, suelen ser creativos de jugabilidad simple. Echemos un vistazo a uno de ellos, ¿de acuerdo? Presta atención al concepto en sí. Es como si estuviéramos grabando una pantalla de televisión mientras alguien juega. Sí, también hay algunos efectos visuales muy interesantes. Iluminación en los laterales. Sí, todo se mueve, la cámara se mueve, creando este efecto de la vida real que es realmente genial para shooters, juegos de acción, runners y similares. Bien, el tráfico fue a Turquía, Francia y México. Hubo un poco hacia Italia y España y se realizaron algunas compras en Europa, con Estados Unidos solo al final. Quiero decir que probablemente este tipo de juegos se están comprando y si los ves funcionando en las redes es probable que estén teniendo buen rendimiento. Para Facebook creo que obviamente será un tráfico caro, pero bueno, si no estamos hablando de Estados Unidos, quizás si probamos en Europa o en países de nivel 3 podría valer la pena. Aún así, redes como Mintegral, Unity y Applovin son fuentes de tráfico aún más relevantes para este tipo de juego. Soriana, ¿hay algún requisito o métrica específica que deba mencionarse para los juegos de plataformas si los comparamos con los juegos hipercasuales o es lo mismo? ¿Más anuncios, más monetización y simplemente vemos qué pasa? ¿O sigue siendo más bien un proyecto midcore y no es necesario enfocarse en el día cero? Tiendo a pensar que esto no encaja del todo en el formato de juegos hipercasuales. No diría que es midcore, quizá esté en un punto intermedio como una retención media. No mires solo el día 0 o el 1, sino si los usuarios siguen jugando al final del mes.
cuál es la vida útil del usuario en el juego en general, tienes ubicaciones y por lo que dijiste, parece que podría haber suficientes por usuario, pero necesitas poner anuncios ahí para que podamos rastrear qué LTV podemos obtener, tanto de ingresos por publicidad como de compras dentro de la aplicación y luego calcular el LTV total por usuario, lo que nos permitirá sacar ciertas conclusiones. Así que mejoramos las métricas, nos aseguramos de mantener nuestra tasa de retención y trabajamos en crear contenido nuevo, interesante y atractivo para los usuarios. Gracias, Soriana. Hemos hablado de todo lo que queríamos. Valera, ¿tienes alguna pregunta? Honestamente no tengo ninguna pregunta. Básicamente estoy de acuerdo con todo lo que dijo Victoria sobre los creativos y con lo que mencionó Soriana respecto al género de este juego y la naturaleza de los creativos, que realmente se queman muy rápido y hay que hacerlos lo más diversos y coloridos posible. Ya lo hemos visto nosotros mismos durante la prueba de Playdac, cuando simplemente subimos creativos a Facebook que eran solo grabaciones de jugabilidad con música de fondo y como resultado obtuvimos un CPI alto y un resultado caro e ineficaz. No tengo preguntas. Eso es algo fundamental. Muy bien, todos. Gracias a todos. Hasta la próxima. En la próxima parte cubriremos más temas relacionados con la jugabilidad, hablaremos sobre los competidores, puntos de crecimiento y cosas como el perfilado del juego y demás. Muchas gracias a todos. Adiós.